¿Por qué la selección de Japón juega con un pájaro de 3 patas en su camiseta? Inglaterra lleva 3 leones. México históricamente ha utilizado su símbolo nacional, el águila y la serpiente. Francia, como buenas gallinas que son, necesitan a un gallo que les guíe. Son animales heráldicos, nacionales y sobre todo reconocibles. Pero es que luego está Japón, y hoy intento entender por qué los samuráis azules llevan en el pecho un cuervo con 3 patas. Y a ver, la primera vez que lo ves piensas que es una licencia creativa, un diseñador que quiso hacer algo distinto o excéntrico, marketing o puro diseño gráfico. Pero no, ese pájaro no es moderno, no es un rediseño reciente, y no es una excentricidad gráfica. Ese pájaro tiene nombre, pero sobre todo tiene una historia. Se llama Yatagarasu. Y aparece en los textos más antiguos que narran el origen mitológico de Japón. El Yatagarasu aparece por primera vez en el Kojiki y otros textos, libros y crónicas fundacionales que narran el origen del sintoísmo y del propio Japón desde una visión mística. En esos relatos, el que se dice que fue el primer emperador, Jinmu Tenno, está intentando unificar el territorio, que hasta entonces era poco más que un terreno abrupto y fragmentado en clanes y familias. Pero Jinmu está perdido, literalmente desorientado en las montañas y tras perder una batalla que costó la vida de su hermano. Es entonces cuando aparece este cuervo de 3 patas por primera vez. Jinmu tuvo un sueño en el que la diosa gloriosa que brilla en el cielo le dijo: te mandaré a Yatagarasu para que te guíe por el país. Entonces, y cumpliendo con su palabra, la diosa Amaterasu manda a Yatagarasu para que ayude a Jinmu Tenno en su cometido. Y a ver, este cuervo a primera vista no parece muy útil, porque no pelea, no destruye enemigos, no lanza fuego, ni siquiera desintegra a la gente. Este cuervo es más bien un GPS, espiritual, moral y también literal. Va guiando al emperador en su cometido por el archipiélago nipón. Literalmente va volando delante del ejército marcando el camino correcto. Y esa es su función. Amaterasu lo manda para ese cometido. Porque no simboliza fuerza, ni siquiera valor, ni resiliencia. Es símbolo de dirección y rectitud. El elefante en la habitación, las 3 patas, según distintas interpretaciones, pueden representar a los dioses, a los humanos y a la naturaleza. Pero no hay una única explicación cerrada. Lo interesante es que desde el principio, Yatagarasu y el cuervo, en Japón, no son un animal cualquiera. Es una especie de señal divina, una brújula espiritual. Y claro, si eres Yatagarasu y guías al primer emperador en la fundación de la nación, estás en el origen de todo. ¿Por qué tan importante fue este emperador y tan divina se creía a la figura de Jinmu Tenno que se menciona como pariente de la mismísima Amaterasu? Y durante siglos, al emperador japonés se le ha considerado como un descendiente directo de los dioses. Eso convertía a todo el relato fundacional de Japón en algo muchísimo más legítimo. Lo convertía prácticamente en política. Y claro, el Yatagarasu formaba parte de ese relato. Era parte del génesis del país, del origen de la nación y todo un símbolo sagrado en su cultura. Pero claro, en 1945 Japón pierde la Segunda Guerra Mundial y entonces el emperador deja de parecer una figura divina tras la derrota y la devastación del país. Eso se traduce en una nueva constitución, nueva estructura política y un nuevo papel internacional de Japón. Pese a sufrir el golpe más duro de toda la guerra, pasa a reconstruirse como una potencia tecnológica y económica como la conocemos hoy día. Y aquí viene lo interesante, porque con estos cambios tecnológicos y estos avances, muchos símbolos antiguos se acabaron diluyendo. Héroes, criaturas, relatos mágicos dejaron de tener función en una sociedad que ya no se construía alrededor de la guerra. Pero pese a eso, el cuervo siguió ahí. Se mantuvo en santuarios, en iconografía tradicional y más adelante en algo inesperado, porque Yatagarasu aún no había terminado su recorrido. Y es que en 1931 se renueva la Federación de Fútbol Japonesa. Y cuando esa federación necesita un escudo, podrían haber elegido al sol naciente. Era obviamente el icono más fácil de usar. Podrían haber elegido algo moderno o diseñar algo vanguardista. A Japón se le da muy bien el diseño gráfico. También podrían haber elegido un emblema neutro, como las siglas y ya está. O un ideograma, si me apuras, pero no.
Y aquí empieza a encajar algo interesante de cara al Mundial de 2026 y a futuro. El fútbol japonés no se construyó alrededor de la potencia física o la agresividad. Durante décadas, Japón estuvo muy lejos del nivel de las grandes selecciones. Pero en los años 90 ocurrió algo clave, algo que cambió la visión del fútbol en todo el país. En 1993, Japón se queda fuera del Mundial de Estados Unidos en el último minuto de la clasificación. Y ese momento se conoce como la agonía de Doha. Y antes de seguir, si te están gustando este tipo de vídeos contando curiosidades del día a día, puedes dejar un comentario, un me gusta, incluso puedes suscribirte al canal. Y si conoces algún otro símbolo que sea curioso de explicar, también puedes dejarlo en la caja de comentarios. Seguimos. Lo acontecido en Doha fue un shock nacional. La popularidad de este deporte empezaba a ser muy fuerte, y en gran parte por la fama de series como Captain Tsubasa, y muchos hinchas esperaban ver a los samuráis azules por lo menos llegar a la fase final de la clasificación, siendo esa trágica derrota un antes y un después para el fútbol en Japón. Porque a partir de ahí, de esa derrota, la federación cambia completamente su estrategia. Reforma las academias, invierte en formación juvenil, profesionaliza la liga doméstica, trae a jugadores veteranos de otras ligas para potenciar el crecimiento de sus academias, fomenta que sus propios jugadores salgan a Europa a competir en las grandes ligas, y en 2005 anuncian un objetivo muy claro: ganar el Mundial de 2050. Y no lo dicen como un eslogan vacío, sino como plan estructural, un proyecto a largo plazo que pasa por competir de tú a tú con las grandes selecciones. Y con España lo sufrimos en Qatar. Entonces, con todo este plan en el horizonte, el símbolo que eligieron cobra más sentido que nunca. Un símbolo, Yatagarasu, cuya función es guiar, no intimidar, no dominar, ni siquiera ser más fuerte que el contrincante. Su función es estar presente y encaminar a la selección. Pero aun con toda esta explicación, aún siguen habiendo cosas que se nos escapan en todo esto. Y es que el Yatagarasu nunca quedó encerrado en los libros antiguos y se rescató para la Federación por iluminación divina. Todo lo contrario. El arquetipo del cuervo guía había aparecido en la cultura japonesa contemporánea desde siempre. Sin ir más lejos, en el anime, por ejemplo, hay series que lo están petando y llevan el propio nombre de Yatagarasu. Pero es que uno de los personajes más queridos de todo el anime, Itachi Uchiha, utiliza constantemente cuervos en sus jutsus. Véase, se descompone en cuervos, invoca cuervos, intenta sacarte los ojos. Y como no, pues... La idea del cuervo como figura ambigua que guía a los demás desde las sombras está muy presente. Todo el background de Itachi es básicamente ese. Ese arquetipo nunca desapareció del imaginario colectivo y cultural japonés. Se transformó, se adaptó, se volvió parte del lenguaje visual moderno, y Japón es un país que entiende muy bien el poder cultural de sus símbolos. Exporta anime, exporta videojuegos, exporta iconos reconocibles alrededor del mundo y construye identidad cultural global en base a todos esos símbolos. Y en medio de todo eso, su selección juega con el símbolo que cuenta su mito fundacional más antiguo de todos: el Yatagarasu, el cuervo de 3 patas. Y es que ahora imaginemos un mundial. Himnos, estadios llenos, jugadores japoneses que compiten en las grandes ligas europeas, y en el pecho un cuervo con 3 patas, un símbolo que en su origen guiaba a un emperador perdido en un territorio desconocido. Hoy ese mismo símbolo representa a una federación que lleva décadas construyendo un plan metódico para competir al máximo nivel. No es religión ni propaganda imperial, es continuidad cultural.
un símbolo antiguo adaptado a contextos modernos. Y de repente ese detalle raro en el escudo de una selección deja de ser raro. ¿Por qué no eligieron un animal feroz? Ni fuerte, ni intimidante, ni valiente. Eligieron un símbolo de orientación. Y en un deporte donde muchos países se representan con fuerza, agresividad o poder, Japón competirá una vez más con Yatagarasu al pecho. Un símbolo milenario no para intimidar, sino para recordar el camino. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, como te he dicho, puedes suscribirte, dejar un like o comentar qué te ha parecido. Gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente.